Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien, profe. Buenos días. Muy bien. ¿Qué tal su semana? Buenos días, profe. Buenos días, Nicole. Buenos días, profe. Buenos días, Fernanda. Ok, ¿lograron descansar? Sí. Más No. o ¿Por qué menos. no? ¿Qué me lo pusieron a hacer, Alex, para que no descanse? Poniéndome a jugar videojuegos, no a dormir. No, Alex, qué barbaridad. Yo pensé que es que me lo ponían a barrer, a lavar, trastes, pero si es a videojuegos, Yo la sentí muy rápida, profe, la semana de feriado. ¿verdad que sí? Casi no logramos descansar y tienen razón, la semana pasó pero rapidísimo, casi no se logró descansar y bueno, los maestros creo que tampoco hemos podido descansar toda esa semana de receso, entonces ni modo, hay que seguir trabajando, hay que ser positivos que ya nos falta poco, si ustedes se fijan, nos faltan 5 semanas, si no me equivoco, para terminar el cuarto parcial. Si no me equivoco, vamos a ver, voy a ver el calendario. Sí, tenemos 5 a 6 semanas para terminar el parcial. O sea que prácticamente ustedes solo me van a ver 5 ocasiones o 6 ocasiones. En este caso, jóvenes van a tener un acumulativo de 70-30. 30 de examen y 70 de acumulativo. Así que espero que se pongan pilas. En este caso, jóvenes, me gustó que la mayoría me está respondiendo, solo que siempre hacerles ciertas observaciones que esto es para todos, o sea, tómenlo en consideración. Jóvenes, no entiendo por qué no entregan tareas, si las tareas que prácticamente yo subo a la plataforma son las que nosotros hemos hecho en virtual, o sea, las del libro. Y la mayoría no me están subiendo esas tareas tampoco. Entonces los invito, jóvenes, a que suban sus tareas, las suban en el espacio correspondiente. Acuérdense, cada tarea que yo les asigno está el nombre de la tarea, el tema que acabamos de ver y las páginas que tienen que subir, no tienen que equivocarse. Cuando suban tareas, jóvenes, porque a muchos les pasó, cuando suban las tareas, fíjense que las fotografías que ustedes estén subiendo sean las correctas con la tarea. ¿Bien? Y empezamos entonces. Para lo que vamos a hacer hoy, ustedes ya saben, creo, que si tienen sus colores, borrador, sacapunta, tenemos 15 minutos para decorar nuestra portada de ciencias naturales. Arrancando con esa portada de ciencias naturales, vamos a hacer la prueba diagnóstica y vamos a ver el primer tema de ciencias naturales. Entonces, ahorita lo voy a dejar trabajando, que se abran su creatividad, que decoren bien bonita la portada de ciencias naturales. Entonces, a trabajar en nuestro cuadernito, de los dos cuadernos, en el cuaderno de tarea, y ahí van a hacer la portada del cuarto parcial. Solo en uno, profe. Sí, solo en una. Acuérdense que nosotros prácticamente solo ocupamos el cuaderno de tarea. Bien, jóvenes, trabajando. Los quiero ver trabajando en la portada del cuarto parcial. Decorarla bien bonita, en el cuaderno de tareas. Sean muy creativos.
Vamos, Khaled, si me puede prender su cámara, porque no lo veo. Suani y David también, si se puede poner en un lugar donde haya claridad. Es que no me funciona la cámara. Ah, ok, bien.
Ya terminé, profe. Bien, Henry. Hazel, ¿por qué no se conecta a la hora, Hazel? ¿Por qué se me conecta tan tarde? Porque, profe, tuve un accidente y como me habían prestado el celular, entonces yo había borrado Zoom. Ok, bien. En este momento, Hazel están trabajando en la portada de Ciencias Naturales en el cuaderno de tarea. Entonces, tiene que decorar la portada del cuarto parcial. Ok, profe, ahorita no. Bueno, chicos, tenemos 5 minutos más para terminar nuestra portada. Henry ya terminó, entonces Henry nos tiene que hacer espera. Ya, profe. Muy bien. Ya, profe. Ok, entonces los que van terminando, vamos a ir presentando nuestra portada, ¿les parece? Ok, vamos a empezar con Henry. Henry, muéstrenos su portada. Casi no la veo, Henry. Vamos a ver. Ok, Henry, muy bien. Ahora me puede explicar por qué usted hizo esta ilustración con respecto al cuarto parcial. Dígame, profe. ¿Por qué usted hizo esa decoración con respecto al cuarto parcial? ¿En qué lo relaciona a la clase? Su decoración. Ya, profe. Bien, Génesis Baquedano. Muéstranos su portada, Génesis, y por qué hizo esa decoración. El verde por la naturaleza. Ajá. Excelente. Y el morado porque es mi color favorito. Muy bien, excelente. Gracias, Génesis. Alex, muéstrenos su portada y por qué decidió hacerle ese tipo de decoración a su portada. Tengo la portada, profe, pero no el informe. Excelente, Alex. Bien. Vamos con Ángel Osorio. Perdón, profe, es que se me había caído el cuaderno acá. Está bien, vamos. Muéstrame su portada. Excelente, Ángel. Muy bien. Listo. Perfecto. ¿Quién más ya terminó? Diego. Muéstranos su portada, Diego. Ya la terminé, profe. Ok, Ivania. Presénteme su portada, Ivania. Excelente, muy bien, bonito. Perfecto.
¿Cómo vamos, Khaled? Ya voy a terminar, profe. Perfecto, Khaled. Diego, ¿ya terminó Diego? Diego, no lo veo trabajando, Diego. Astrid, ¿ya terminó? Muéstrenos su portada, Astrid. Excelente, muy bien. ¿Por qué el dibujo del arco iris, Astrid? Por la naturaleza. Bien. ¿Cómo vamos, Aletris? Un poco. Ok. ¿Ya terminó? Cristian, ¿cómo vamos, Cristian? Ya terminé, profe. Listo, Cristian. Muéstrame su portada. Casi no la veo. Ah, ahí está. Excelente. Muy bien, Cristian. Solo que no veo arriba, creo que son nubes y un sol, ¿verdad? Ah, ok. Perfecto, Cristian. Muy bien. Ángel Jair, muéstrame su portada. Ya la voy a terminar, profe. Fernando Canales. Vamos, Fernando. Bien. Leonardo, ¿cómo vamos, Leonardo? Ya casi termino, profe. Josué, Ya estoy pintando. listo. Nicole, ¿cómo vamos, Nicole? Ya, profe, ya casi. Perfecto, muy bien. Ivania, Ya lo terminé, profe. muéstrame su portada, Ivania. Excelente. Ya, profe. Amy, muéstrame su portada. Ya, profe. Ok, vamos a empezar con Nicole. Nicole, muéstrame su portada. Excelente, muy bien. Fernanda, su portada. Excelente, muy bien. Diego, necesito ver su portada.
Excelente. Alejandra López, su portada. Bien, vamos a ver, Leonardo. Ya muéstrenme su portada porque hay que continuar con la clase. Excelente. ¿Por qué ese dibujo, Leonardo? Explíqueme. Porque hice una planta por la naturaleza. Muy bien, excelente. Josué, muéstreme cómo va con el dibujo o con la portada. Excelente, muy bien. Hazel, ¿cómo vamos, Hazel? Ya no he terminado. Muéstreme su avance. Voy. Bien. Khaled, su portada. Me faltó colorearla. Ok, pero muéstremela. Necesita una. Jaime, muéstrame su portada. No la he terminado, profe. Muéstrame los avances de su portada, Jaime. Bien, excelente. Ángel Yair. Todavía no he terminado de pintar, profe. Ok, pero muéstreme su portada. Quiero ver si me ha trabajado en la portada. Excelente, Ángel. Letris, su portada. Aletris. Aletris, nos escucha. Aletris. Depre. Muéstrame su portada, Aletris. Excelente, muy bien. Excelente, Aletris, muy bien. Ok, jóvenes, una vez de que terminemos la portada del cuarto parcial de Ciencias Naturales, nos vamos a nuestro libro de texto y nos vamos a la página 202 y 203. Tenemos una actividad de la evaluación diagnóstica. Entonces, ustedes, de acuerdo a sus conocimientos, van a responder esa prueba diagnóstica. Si ustedes se fijan, la unidad que veremos ese cuarto parcial es la unidad 8, la materia y energía. Entonces, para empezar con el tema, vamos a realizar esa evaluación diagnóstica, página 202 y página 203.
Vamos, trabajemos la prueba diagnóstica, página 202, página 203. Tenemos 10 minutos para resolverla. Vamos. Profe, ¿qué página es? 202 y 203. Gracias. Listo. ¿200 qué, profe? 202 y 203. Gracias, Ángel. De nada. Vamos, jóvenes, trabajando en la página 202 y 203 del libro de texto. Diego no lo veo trabajando. Vamos a ver quiénes más están trabajando. Excelente. Vamos, chicos, pongamos de nuestra parte. Profe, se me había desconectado y no, no podía entrar hasta ahorita. Nicole, ahorita están trabajando en la página 202 y 203 del libro de texto. Están trabajando en la evaluación diagnóstica. Vamos, chicos, esa evaluación diagnóstica se contesta a criterio propio de cada uno de ustedes. No tienen por qué estarle dando vuelta a las demás páginas para encontrar la respuesta. Una prueba diagnóstica es ver cuál es el conocimiento que ustedes tienen con respecto a los temas que les está proporcionando la evaluación diagnóstica. Entonces, a criterio suyo, contesten esa evaluación diagnóstica con sus conocimientos.
Vamos, jóvenes, trabajando. Bien, chicos, yo califico la participación del aula virtual y el hecho de que yo esté aquí y no esté hablando, los estoy visualizando y sé quiénes están trabajando y quiénes no. Así que por favor los quiero ver trabajando y que pongan de su parte, que son puntitos de calificación que se les bajan. Profe, Diego, dígame. Sí, dígame, Diego. Dígame, Diego. Levantó la mano. Ok, los que ya terminaron, ¿pueden levantarme la manito? Vamos, los que ya creen y consideran que terminaron la prueba diagnóstica, levanten la mano. Tengo a Génesis, a Diego, muy bien. profe, Dígame, Fernanda. que no le entiendo mucho a 5. No sé si me la puede explicar. Ok.
Bien, dice, la ilustración muestra algunos de los símbolos usados por los alquimistas. Utilice estos símbolos para representar el cinabrio y lo que ocurre al calentarse. El cinabrio, jóvenes, es un elemento de la tabla periódica y nos dice que es un material compuesto con un 85% por mercurio y que tiene un 15% de azufre, o sea que el cinabrio está compuesto por dos elementos químicos. Uno de ellos es el mercurio a un 85% y el azufre a un 15%. Al calentarse, se volatiza sin rastro. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes, en la ilustración que ustedes tienen ahí, van a buscar el símbolo del azufre y el símbolo del mercurio y los van a dibujar en el cuadrito que está ahí. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Listo. Ok, jóvenes, ¿terminamos? Yo sí. Bien. Yo, profe.
Ok, jóvenes, listos. Ya terminó el tiempo para que contesten la prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica, jóvenes, la van a subir en la plataforma de Classroom que se las estaría habilitando. Entonces, jóvenes, les sugiero que los jóvenes que no están todavía registrados en la plataforma lo hagan el día de hoy. Entonces, en el grupo les mandé el nuevo código de la clase del cuarto parcial, Ciencias Naturales, y siempre recordándoles, jóvenes, no borren el Classroom de la clase anterior. ¿Por qué? Porque una queda como evidencia y dos, siempre nosotros los maestros hacemos nuevamente un registro de lo que es la plataforma de Classroom. Entonces les recomiendo que no vayan a borrar la clase que tienen del tercer parcial, ni del segundo, ni del primero. Entonces, jóvenes, empezamos con el nuevo tema. El nuevo tema que vamos a ver hoy son las propiedades de la materia. Página 204 y 203. Ok, jóvenes, contesten el exploro de la página 204. Tienen 3 minutitos para contestar. Ya, profe. Excelente, muy bien. Ya, profe. Bien. Ya, profe. Vamos a ver, Henry, ¿qué me puede decir usted con respecto a las dos imágenes? Nos está diciendo, explique la diferencia y similitudes entre ambos cuerpos. ¿Qué me podía decir usted? ¿Cuál podría ser esa característica que usted visualiza, Henry? Que ambos son sólidos. Ambos son sólidos, muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver, Fernanda. Los dos son duros. Ajá. Ya. Vamos a ver, Fabricio, ayúdenos con las características o diferencias que podemos ver nosotros con respecto a esas dos imágenes. En las diferencias que uno pesa más que el otro. Podría ser, muy bien. Ángel Yair.
¿Cuáles podrían ser esas diferencias? Miren, diferente. Puede ser, muy bien. Alejandra López, ¿qué me podría decir usted con respecto a esas dos imágenes? ¿Cuáles podrían ser las diferencias? ¿Qué pasa por diferentes procesos? Ajá. Hay algo más, jóvenes. Visualicen bien esas imágenes. Hay algo más. Si ustedes se fijan, nos está dando cubos de hielo y nos está dando piedra. ¿Qué sucedería? Puede haber otra característica o otra diferencia que nosotros podemos describir. El cubo de hielo está en sólido, pero si nosotros lo sometemos a una temperatura ambiente, ¿qué sucedería? Uno de ellos está líquido. Se pasa líquido. Entonces ustedes pueden ver que si el hielo se puede descongelar y puede pasar a líquido, mientras que la roca no. La roca solamente va a quedar en un estado sólido, no se va a poder descomponer con la temperatura. Entonces, esa también es una diferencia entre ambas imágenes, que el hielo, a pesar de que está en sólido, también puede pasar a un estado líquido, mientras que la roca está totalmente sólida. Nosotros no la podemos pasar a ser ni gaseosa, ni mucho menos podemos pasar a ser líquido. Entonces, esa es una de las características que nosotros visualizamos en esa imagen. Entonces, jóvenes, a partir de eso, nosotros definimos este cuarto parcial y vamos a estudiar un poquito en detalle lo que es la materia y la energía. Para eso, jóvenes, nosotros tenemos que tener bien en claro que cuando nosotros hablamos de una materia es todo aquello que tiene masa, que ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, la silla, un lápiz, la mesa, todo ese cuerpo, jóvenes, tiene masa. Nosotros tenemos una masa, la silla tiene una masa y ocupa un lugar determinado en el espacio. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros sabemos Ok, pueden ver la pantalla, jóvenes. Tienen proyectada el PDF. Sí. Profe. Sí. Ok, entonces yo voy a ir subrayando y ustedes van subrayando su libro de texto. ¿Les parece? Excelente, muy bien. Entonces, jóvenes, como ya les estaba mencionando anteriormente, cuando nosotros hablamos de la materia, es todo eso, jóvenes, que nosotros o aquello que tiene masa y que ocupa un lugar determinado, o sea, cualquier objeto, a partir de lo que sea piedra, mesa, silla, tiene un peso y ocupa un determinado espacio en lo que es la materia. Entonces, a partir de eso, la materia va a tener infinidades de propiedades. Tiene sus propiedades tanto físicas como químicas. Y a partir de eso, nosotros vamos a ver dos tipos de características, tanto como generales como específicas. Entonces, a partir de eso, estas características se pueden clasificar en dos grandes grupos. ¿En cuáles dos grandes grupos? Pues propiedades generales, que es a propiedades generales o extensivas, o pueden ser características específicas o intensivas. Cuando nosotros nos referimos de las propiedades generales extensivas, estamos hablando de una serie de materiales, objetos que van a variar o van a depender de la cantidad de materia que puede estar presente. Por ejemplo, la masa de un libro, la masa de una silla, de un cuaderno, de un vaso, a
partir de eso, todos esos cuerpos jóvenes o todos esos objetos van a representar cuerpos y esos cuerpos representan propiedades generales sin importar su estado físico. Para ello, las propiedades generales cuentan con sus características y una de las características primordiales es el peso. Si ustedes se fijan, cada objeto tiene peso y ese peso, jóvenes, se refiere a esa medida de atracción a la gravitacional que ejerce la Tierra. Pues anteriormente ustedes ya conocían cuál era el peso de la gravedad y yo anteriormente se los había mencionado en las clases anteriores. Y déjenme recordarles que el peso gravitatorio de un cuerpo, jóvenes, se representa por W mayúscula y se mide en newtons, va a ser igual a kilogramos por metro sobre segundo y se va a calcular multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad, cuyo valor es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, si yo les pregunto, jóvenes, ¿cuál es la medida de atracción gravitatorio de la Tierra? Pues ustedes ya saben que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. También tenemos otra característica dentro de las propiedades generales, que es la impenetrabilidad. La impenetrabilidad va a ser esa resistencia que va a regir ya sea un cuerpo, un objeto, una materia que puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso, pero eso va a estar ocupando ese volumen simultáneamente en un determinado espacio. Entonces, a partir de eso, es la resistencia que opone un cuerpo a otro o ocupe simultáneamente su lugar. Cuando nosotros hablamos de estos tipos de cuerpos, estamos hablando de que si nosotros colocamos, por decirlo así, un vaso con agua o podemos el contenido de las leches en cajas, entonces a partir de eso nosotros estamos diciendo que esa caja está ocupada por un estado líquido y que ocupa tanto como el estado líquido el almacenamiento de la caja. Ahora, un claro ejemplo dentro de lo que es esta segunda característica es que si nosotros tenemos un objeto, jóvenes, vamos a ver si puedo hacerles aquí o aquí, nosotros tenemos, por decirlo, una paila. Si a esa paila yo le echo agua, ¿qué sucede con el agua? ¿Qué creen que sucede con el agua? Pues el agua se va a acoplar a la estructura o a la forma de la paila. Si yo tengo un objeto cuadrado y yo almaceno o echo agua a ese cuerpo cuadrado, ¿qué va a suceder con el agua? El agua va a ocupar el lugar del espacio del contenido del cuadrado y se va a acoplar de acuerdo a su estructura y a su forma. Tenemos la tercera característica de las propiedades generales, que es la masa. La masa va a ser esa cantidad de materia que va a poseer un cuerpo. ¿Cómo posee esa masa un cuerpo? Pues se va a medir de acuerdo a la balanza. La balanza, jóvenes, por lo general hay varios tipos de balanzas. Tenemos balanza analítica, balanza granataria y tenemos balanza digital. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos comprobar la masa de un objeto. ¿Vamos entendiendo o tienen preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Vamos bien?
¿Vamos bien, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. No. ¿Vamos bien? Ok, entonces vamos a continuar. Bien, entonces esta masa, jóvenes, se empieza a medir y se empieza a medir o a emplearse de acuerdo a la balanza. Les mencioné 3 balanzas: balanza digital, balanza analítica y balanza granataria. A partir de eso, que ustedes ya vieron esas conversiones de unidades. Entonces, cuando nosotros nos referimos a masa, es el sistema internacional de unidades que contiene unidades de masa. Entre ellas, nosotros conocemos los kilogramos, los gramos, las libras, las onzas, los miligramos, entre otras. Entonces, a partir de eso es la estructura de la unidad de la masa. También tenemos lo que es el volumen. El volumen, jóvenes, va a ser ese espacio que va a ocupar un cuerpo, ya sea la unidad de medida del volumen, que será propuesta por el Sistema Internacional de Unidades. Y cuando hablamos nosotros de volumen, jóvenes, siempre hablamos de metros cúbicos y submúltiplos como el decímetro cúbico, litros cúbicos, entre otros, centímetros cúbicos, metros cúbicos. Entonces, a partir de eso va a ser el lugar o el volumen que va a ocupar el espacio o la materia o el objeto. Tenemos la siguiente característica de la propiedad generales y tenemos lo que es la porosidad. La porosidad, jóvenes, es la capacidad que va a tener ese cuerpo. ¿Qué es lo que va a hacer? Que va a tratar de absorber ese líquido y convertirlo a gas. ¿Cómo creen que sucede esto? Ahora les pregunto, ¿han tenido ustedes, o la mayoría creo que lo ha hecho, pero no ha tenido la curiosidad, qué sucede cuando nosotros compramos esos aerosoles ambientales para que nuestra casa huela rico? ¿Qué creen que sucede? ¿Ustedes creen que el contenido que está dentro del tubo es líquido? Sí. Sí, ajá. ¿Y qué sucede si yo bato el bote o lo que es el spray y presiono? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con ese líquido? Ajá, Ángel Osorio, casi no le escuché. Que se convierte como en gas. Excelente, muy bien. Si ustedes se fijan, jóvenes, la porosidad viene siendo un ejemplo de los aerosoles ambientales, los que ocupamos como insecticidas, como plasticidas que utilizamos nosotros en casa como para querer matar las cucarachas, los mosquitos, los zancudos. Incluso hay desodorantes que se utilizan en aerosoles. Entonces, cuando nosotros batimos estos botes, si ustedes tienen esa curiosidad y tienen en su casa, se escucha que es líquido por dentro, pero cuando inmediatamente nosotros presionamos, ese líquido se transforma en gaseoso. Entonces, a partir de eso salen lo que son la porosidad de algunos elementos, y dentro de ellos, jóvenes, están localizados que puede pasar de un estado líquido a pasar a un estado gaseoso. Entonces, a través de eso también se puede dar lo que son las rocas. Si se observa determinadamente, esta roca puede estar constituida por pequeñas partículas, entre las cuales esos espacios vacíos dentro de las rocas, o incluso muchas veces se dan las piedras de las minas o las minerías, son llamados poros. Entonces, a partir de eso, ese espacio pequeño que puede estar ocupándose en una partícula determinada. Y por último, tenemos lo que es la inercia.
La inercia es la tendencia de un cuerpo que va a permanecer en un estado de reposo o puede estar en movimiento. Mientras no exista un esfuerzo que ese estado de esa materia o ese material, entonces el cuerpo tiene más inercia cuando resulta más difícil lograr un cambio de su estado físico. A partir de eso, dentro de lo que es la inercia, ese cuerpo siempre va a permanecer en un estado de reposo. ¿Quién va a actuar o cómo va a actuar el movimiento si nosotros empleamos una fuerza? Es como que cuando nosotros tenemos una caja muy pesada y deseamos moverla, entonces esa caja que está en reposo, yo la empujo con mis manos, le estoy produciendo un movimiento y a ese movimiento ya la inercia resulta más difícil lograr un cambio de su estado físico, mientras que si los cuerpos están en reposo, tienen la tendencia de permanecer en la inercia. Seguimos con lo último, que son las propiedades específicas o intensivas. Vamos a ver, Fernanda, ayúdeme con solo el primer párrafo. Son propiedades únicas de cada sustancia y no dependen de la cantidad de materia. Permiten diferenciar las sustancias unas de otras. Se clasifican en físicas y químicas. Muy bien, las propiedades físicas, jóvenes, son inherentes a la materia. Pueden observarse o modificarse, pero también podemos ver nosotros que no se modifican su composición ni su estructura interna. Y tenemos algunas propiedades de esas mismas propiedades de intensidad específicas. Subrayamos, profe. Es que no sé qué está subrayando usted. Sí, no se les mira un color azul en la pantalla. No. No, está fijo en la No logran. scroll. Todavía, vamos a ver. Todavía está en la primera página, en la 204. Sí. Ok, ¿qué será que no se mueve? Ok, visualicen ahora, jóvenes, a ver si les aparece. No. No. Nada. Nada. Vuelvo a compartir pantalla. A eso voy a compartir pantalla nuevamente porque no sé por qué no da. Vamos a ver. Ahora, jóvenes. Nada. No, profe. Permítanme. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ok, lo que voy a hacer que tienen 5 minutitos para subrayar la primera página. ¿Les parece? Ok. Yo ya, profe. ¿Y cómo la subrayó si no iba viendo lo que iba subrayando, Ángel? Cuando iba leyendo usted. ¿Será? Ok. Hay penado esto. No, hijo.
¿Cuánto falta para la clase? Ok, chicos, subrayen. Me avisan cuando terminen la primera página para bajarles la segunda página. Bajen la imagen un poquito más, profe. Porfa. Un poquito más, por favor. ¿Terminamos esa parte, jóvenes? Sí, ¿Sí? profe. Ok, Sí, profe. bien. Perfecto, jóvenes. Entonces estábamos con las propiedades físicas o intensivas. Ok, jóvenes, pueden ver el PDF o pueden visualizar el documento. Sí. 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 Ok, bien, perfecto. Entonces, vamos a terminar con este primer tema y como anteriormente habíamos visto las propiedades generales. En este caso, vamos a ver esas propiedades específicas de la materia y cómo pueden transformarse según sus dos propiedades, a partir de su propiedad física y a partir de una propiedad química. Dentro de la propiedad física, jóvenes, son inherentes a la materia que pueden ser observables o no se pueden modificar ni su estructura interna. Dentro de las propiedades físicas tiene 5 propiedades muy importantes y una de ellas es la ornolécticas. Las ornolécticas, vamos a ver, Alex, ayúdame a leer.
Ornolépticas son las que se perciben mediante los órganos de los sentidos. Excelente. Ahora bien, si yo les digo, jóvenes, descríbanme cómo es el agua. ¿Qué me podían decir con respecto a esa primera característica o esa primera propiedad física de lo que es la ornolépticas? Tiene una ¿Cómo? textura líquida, color azul, no tiene sabor ni olor. Ok, excelente, Alex. Ahora alguien ayúdeme. ¿Cuál fue una de los errores de Alex con respecto al agua? Que puede tener El sabor agua, jóvenes, Salada del mar. no es azul. Acuérdense, el agua no es azul, el agua es transparente. ¿Qué sucede con el agua? Pues de acuerdo a elementos químicos que podamos nosotros añadirle al agua, es que el agua agarra con textura de color. Por ejemplo, cuando nosotros nos queremos hacer un fresco de fresa, compramos el tan de fresa. ¿Qué sucede? La coloración que tiene el polvito hace que el agua se vuelva roja, pero por lo general, jóvenes, las características del agua es que es incolora, sin sabor y sin olor. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos describir propiedades físicas con lo que es la ornolépticas. Muy bien, vamos con la siguiente característica, que es el calor específico. Vamos a ver, Ángel Yair, ayúdeme con el calor específico. Es la cantidad de calor que se necesita para aumentar 1C la temperatura de 1G de cierta sustancia. Ok, cuando hablamos de 1G, jóvenes, ya a estas alturas debemos que conocer que esa G significa gramos. Entonces, a partir de eso, el calor específico es la cantidad de calor que se necesita para que esa sustancia o ese material o ese objeto adquiera una temperatura deseada de ciertas sustancias. A partir de eso es cuando nosotros ponemos a calentar agua para bañarnos, por decirlo así, que está haciendo frío, estamos poniendo agua a calentar. Cuando nosotros miramos, jóvenes, que empieza a hervir y a burbujear el agua, nosotros decimos, es que ya alcanzó una temperatura máxima y nosotros podemos decir que esa agua ya está caliente. Entonces, procedemos a retirarlo de la estufa porque el agua ya alcanzó una temperatura máxima. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos distinguirlo como un calor específico. Ciertas sustancias también tienen un cierto porcentaje que se pueden calentar a 50 grados, a 100 grados, a 80 grados, dependiendo el tipo de sustancia que se quiera añadir a cierta temperatura y a 1 gramo de ese tipo de sustancia. Siguiente, vamos a ver, Suan y David, ayúdenos a leer la densidad. Es la relación que existe entre la masa y el volumen a mayor temperatura. A mayor temperatura, menor densidad, ya que el volumen aumenta. Para calcular la densidad de una sustancia, se divide la masa entre el volumen y se expresa en kilogramos o GCM3. Ok, bien. Si ustedes se fijan, la densidad va a ser esa relación de la masa del objeto y el volumen donde está contenido el objeto, la masa del objeto. Entonces, a partir de eso, a mayor sea la temperatura, menor va a ser la densidad. Y si la
el volumen aumenta, entonces la densidad va a aumentar. Entonces, a partir de eso, jóvenes, la densidad nosotros la calculamos, que puede ser expresada en kilogramos sobre metros al cubo o gramos sobre centímetros al cubo. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos obtener la densidad de ciertos objetos o cierta materia o sustancias. Bien, vamos a ver, Diego, ayúdeme con el siguiente o la siguiente propiedad, que es punto de fusión. Ah, ok, Diego creo que no le sirve el micrófono, muy bien. Entonces vamos a pasar a Cristian. Cristian, ayúdenos a leer este siguiente párrafo. Punto de fusión. Punto de fusión es la temperatura a la que la materia cambia de estado sólido a líquido mediante la absorción de calor. Bien, cuando nosotros hablamos de punto de fusión, es esa temperatura, como anteriormente habíamos mencionado, de cómo pasaba del líquido a gaseoso. En este caso, el punto de fusión es de cómo pasar de sólido a líquido. Y uno de los ejemplos más específicos que les podía dar aquí es cuando nosotros ponemos cubos de hielo. Cuando nosotros retiramos los cubos de hielo y los dejamos a una temperatura ambiente, ¿qué sucede? Empieza a derretirse y empieza ¿a qué? Empieza el estado líquido. Entonces ese cubo de hielo que fue transformado, al pasarlo a una temperatura ambiente, empieza a derretirse y empieza a formarse en estado líquido. Entonces se vuelve nuevamente en agua. Entonces a partir de eso se crea ese punto de fusión a partir de la absorción del calor. Tenemos el punto de ebullición, que es la temperatura que cambia la materia o que cambia el estado de líquido a gaseoso. Pues nosotros ya anteriormente lo habíamos mencionado, que uno de esos ejemplos son los productos en aerosoles. También tenemos, jóvenes, lo que son las propiedades químicas. Astrid, ayúdenme a leer las propiedades químicas. Propiedades químicas. Determinan el comportamiento de las sustancias cuando se ponen en contacto con otras. Cuando se determina una propiedad química, las sustancias cambian o alteran su estado. Entre ellas se encuentran Muy bien, en ellas se encuentran 4 características principales. Leonardo, ayúdeme a leer la primera característica. Punto de autoignición. Es la temperatura mínima a la que un gas en condiciones normales puede arder espontáneamente en los hidrocarburos. El punto de autoignición disminuye cuando se aumenta el tamaño del recipiente que lo contiene. El punto de autoignición del propano es de 450 grados. Ok, aquí el punto de iniciación, jóvenes, es a partir de cómo se puede estar presentando cada materia, ya sea en estado líquido o gaseoso. Entonces, a partir de eso van a ser elementos como lo que es el metano,
el gas furano, lo que es el propano, entre otros gases. Por ejemplo, el gas, o ustedes tienen con qué tipo de estufa cocina. La mayoría cocina con eléctrica, pero hay otros que cocinan con chimbo. Entonces, a partir de eso, ¿qué creen o qué elemento creen o qué gas es el que contienen esas estufas o los chimbos de gas? ¿Qué creen que qué elemento contiene? ¿O cómo le llamamos nosotros normalmente? ¿Ninguno tiene estufa de gas? O de chimbo, perdón, que se utiliza el chimbo para la estufa. Yo sí. Ok, Ángel Osorio. ¿Qué cree qué tipo de gas cree que tiene ese chimbo? No, puede preguntarle a sus papás, a sus hermanas, a su mamá que le ayude. Petróleo, profe. No, el petróleo no, jóvenes, el petróleo Gas gaseoso. Es gas, sí, pero tiene un tipo, un nombre ese gas. Dígame. No. Gas butano. Excelentes, gas butano. Ese es el que se utiliza para la cocina o las personas que utilizan el chimbo de gas para cocinar. Es el gas butano, pero también hay otro que contiene el gas de metano. Entonces, el gas de metano por lo general lo aspiran lo que son los buses o a partir de eso es la primera característica que vemos de una propiedad química. Es la capacidad de reaccionar ante otros. Reaccionar ante otros compuestos puede dar lugar a la formación de nuevos compuestos. Es la temperatura más baja a la que puede formarse una flama al entrar en contacto con el oxígeno. Forma una llama la cual permanece poco tiempo. El punto de inflamabilidad del propano es de negativo 104 centígrados. Muy bien, excelente. El punto de inflamabilidad, jóvenes, es el que se va a mantener a cierta temperatura baja. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos, ay, se me olvidó. Ok, pero esa compresa es que contiene a transformarse a partir de que tener contacto con el oxígeno. Por ejemplo, cuando nosotros prendemos las hornillas de la estufa de gas, inmediatamente eso es inflamabilidad. Por ejemplo, hay ciertos productos que dicen en aerosoles que muchas veces dicen manténgalo a temperatura ambiente. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros esos aerosoles los tenemos cerca de cuando lo tenemos cerca, jóvenes, de lo que es cerca de bastante calor, que sucede, que estalla. Entonces, a partir de el soporte demasiado de calor,
de calor puede hacer que estos productos en aerosoles que son inflamabilidad puedan estallar. Entonces, a partir de eso, siempre en los productos hay unas etiquetas donde dice que hay que mantenerlo a temperatura ambiental y que no es necesario mantenerlo donde haya bastante calor porque podría ser propenso a tener un accidente. Entonces es siempre bueno leer las etiquetas de precaución de cada uno de los productos que nosotros compramos. Tenemos por último lo que es la toxicidad. Vamos a ver... ¿a quién le damos la participación esta vez? Alejandra, ayúdenos, Alejandra. Es la capacidad que tienen algunas sustancias de producir daños o lesiones en tejidos vivos. Cuando estas sustancias se ingieren, se absorben a través de la piel o se inhalan. Pueden ocasionar traumas, enfermedades graves y en casos extremos la muerte. Ok, aquí jóvenes siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son los productos que son tóxicos o cuáles son los productos de limpieza que nosotros tenemos que utilizar. En este caso, jóvenes, se está dando bastante ahorita que a través de esto de la pandemia han hecho una serie de cosas y que la gente las mira y que las hacen en sus hogares. Déjenme decirles que muchas veces por falta de esa información se puede llegar a lo que es que se intoxiquen con compuestos químicos. Por ejemplo, la persona que está utilizando cloro muchas veces deja el agua con cloro demasiado fuerte. A 1 litro de agua, jóvenes, solo se le agrega una tapa de cloro, no se le agrega ni 3, ni 4, ni 5. ¿Por qué? Porque el cloro es demasiado fuerte y lo que sucede es que nuestros órganos se ven afectados. ¿Qué hace el cloro? Que al ser el cloro inhalado por nosotros mismos, hace de que nuestros órganos se deshidraten. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos tener complicaciones a partir de lo que es el riñón, el hígado o incluso puede afectarnos los pulmones. Entonces, a 1 litro de agua solo se le echa una tapita de cloro. Otro mecanismo que están utilizando en las casas es utilizar amoníaco. El amoníaco está muy mal indicado en las personas para desinfectarse. ¿Por qué? Porque el amoníaco, jóvenes, es corrosivo y lo mezclan con otras sustancias químicas. Qué bien que lo mezclen con otras sustancias químicas. Pero para desinfectar a las personas con amoníaco están causándose un daño en la piel que puedan estar presentando o puedan a lo largo pueden estar presentando cáncer en la piel. ¿Por qué? Porque el amoníaco es corrosivo, el amoníaco es inflamatorio, el amoníaco quema la piel. Por mucho que se mezcle con 50 gramos de agua y le mezclen otro tipo de sustancia, siempre el amoníaco es fuerte. Entonces tiene que verse la concentración que se está utilizando en ese producto de amoníaco. Y muchas de las empresas privadas están optando a utilizar el amoníaco, pero habría que ver el tipo de concentración que se está utilizando. Es mejor desinfectarse sus manos, su cuerpo, con lo que es agua y alcohol. A 1 litro de agua se le agregan 3 tapitas de alcohol. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos que ver esas propiedades físicas y esas sustancias químicas que no puedan afectarnos a lo largo de la vida con todos estos compuestos químicos. Entonces, a partir de eso se crean estas propiedades químicas como factores de concentración y que nosotros podamos ver cuáles son los niveles de toxicidad que contienen cada uno de ellos. Por ejemplo, el pegamento blanco
tiene toxicidad y si nosotros lo estamos oliendo bastante tiempo, tiende a que nosotros tener reseca la garganta o incluso hasta malestar de cabeza. Entonces, a partir de eso, siempre es bueno leer las etiquetas que tienen cada uno de los productos porque muchas veces dañan el sistema inmunológico de las personas. ¿Preguntas con respecto al tema? ¿No? Ok, chicos. Entonces, ¿cuáles son las tareas que van a presentar el día de hoy? Número 1, su portada. Número 2, el subrayado del contenido de texto 204 y 205. Y van a ser el aplico de la página 205. Entonces, esta es su tarea y van a tener que subir también la prueba diagnóstica, que es la página 202 y 203. ¿Cuáles son las 3 actividades que van a subir? Pues no, son las siguientes. Vuelvo, portada, prueba diagnóstica 202 y 203. Van a subir la tarea del tema 1, que acabamos de ver, las propiedades de la materia, el subrayado y contestado el aplico. ¿Bien? Profe, Dígame. una duda. Ya pasando a la diagnóstica, en la 203, en la número 5, en la última, yo no encuentro el símbolo de carbono. Ok, vamos a ver, permítame. Es el carbón. El carbono es el mismo carbón. Entonces, ahí dice carbón. Ese es el símbolo. Gracias, profe. De nada. Ok, chicos, entonces, ¿estamos de acuerdo con lo que vamos a presentar el día de hoy? Sí, ok. Vuelvo y les repito, lean las instrucciones y cada apartado tiene para que coloquen sus tareas correspondientes. Ok, chicos, entonces los dejo. Buen provecho y nos vemos el próximo lunes si Dios lo permite. Entonces, bye, jóvenes. Adiós, profe. Adiós, profe. Profe, Nos vemos. y dígale a la ciencia que Mercurio no existe en la ciencia. Sí existe el mercurio. Ay, Alex. Nos vemos. Cuídense.